Buenas noches a todos. Quiero compartirles una sesión de clase un poco más detallada para completar lo que comenzamos a ver en la sesión anterior. Comenzamos ya a hablar de sostenibilidad, de economía circular y de inversiones verdes. Brevemente, quiero tratar estos tres temas y profundizar aprovechando parte de los resultados de sus tareas para que estén realmente listos para seguir al próximo módulo. Así es que permítanme acompañarles en los próximos 10, 15 minutos para explicar estos temas y tenerlos más claros. Vimos qué es la sostenibilidad y la necesidad de llegar a esta sostenibilidad debido al crecimiento de la población humana que realmente ha tomado un auge dramático a partir de 1750, 1800 aproximadamente, y sobre todo con esta revolución industrial, 1900 realmente el quiebre se marca y tenemos entonces un crecimiento exponencial. Esto se debe a todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad en cuanto a desarrollo, tecnología, acumulación de conocimientos y, por supuesto, avances en la medicina y otras áreas. Y entonces aparece este concepto de desarrollo sostenible hace más o menos 40 años. Y se plantea entonces como un concepto en el cual podríamos encontrar la solución para estas necesidades en un mundo en donde el uso de los recursos está creciente y la distribución de los recursos no es equitativa. Entonces se plantea el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y esto entonces es una propuesta que surge de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, que es parte de la Organización de Naciones Unidas, en el año 1987. A raíz de esto hay avances en cuanto a cómo lograrlo y se proponen varias estrategias, pero una de las primeras que ya tiene un planteamiento con objetivos a nivel mundial es el planteamiento de los objetivos del milenio que se establecen en el pues para iniciar en 2000, evaluarse en 2015. Posteriormente, en 2015, se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas, que son las que están vigentes al día de hoy y son las cuales estamos tratando de eh, lograr con un compromiso de los países involucrados. Estos se van a medir en 2030 y las metas están establecidas entonces para dentro de estos 6 años que vienen. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible se dividen en 5 grandes áreas: el área de personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Nos detuvimos un momento en clase e hicimos un ejercicio grupal sobre cómo estamos en Guatemala y tratamos entonces de evaluar o de caracterizar la situación social, económica y ambiental. Y en un ejercicio muy corto, muy breve que ustedes llenaron en línea, básicamente nos dimos cuenta que sí, tenemos un país muy rico en recursos naturales, muy rico en recursos culturales, am, que tiene también capacidad de desarrollo económico. Sin embargo, descubrimos y caracterizamos que es un país con mucha desigualdad y tenemos muchos desafíos, ¿verdad?, que enfrentar en estas tres áreas, y por lo tanto la necesidad de sostenibilidad es imperante en Guatemala. Revisamos algunos datos muy breves de este informe presentado en 2023 sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que les invito a que indaguen más al respecto. Y como vemos en los resultados, en las primeras páginas, todavía estamos con una necesidad enorme de esforzarnos como humanidad para lograr estos objetivos. Definitivamente, pandemia nos retrasó en muchos de esos indicadores. Y luego les pedí que trabajaran en un ejercicio grupal en la última sesión, en la cual pudieran identificar los problemas y las soluciones específicamente a problemas ambientales. Entonces, de ver el tema de sostenibilidad.
en los tres grandes ejes, económico, social y ambiental, ahora nos vamos a enfocar en la temática ambiental, porque entendiendo ya la temática ambiental, vamos a comprender la necesidad de inversiones verdes, que es lo que realmente nos va a eh, llevar a diseñar soluciones e innovaciones verdes para el resto de nuestro curso. Voy a tomar entonces a continuación los resultados que ustedes subieron en la plataforma en el Drive. Van a reconocer parte de sus comentarios y voy a ampliarlos a continuación. ¿Cuáles son los grandes problemas ambientales del país? Identificamos 4 de ellos: pérdida de biodiversidad, la contaminación de aire y cambio climático, la degradación y contaminación del suelo y la contaminación del agua. Podríamos ampliarnos a más, pero centrémonos en estos 4 y estos son los que vamos a atender a continuación. En cuanto a pérdida de biodiversidad, estas son las respuestas que ustedes propusieron en el ejercicio. Detallémoslas a continuación. Quiero que nos detengamos aquí a ver este GIF. Este es un GIF animado que presenta cambios en la cobertura forestal de Guatemala desde los años 70 hasta 2016. Y lo que ven en el GIF es que efectivamente comienza muy verde en los años 70 y 70. Toda Guatemala tenía todavía una cobertura forestal de alrededor de un 70-80%, que disminuye dramáticamente en 40-50 años a un 30-35%. Realmente esto es una evidencia clara de que hemos cambiado el uso de suelo en el país. Y efectivamente esto es una pérdida de biodiversidad. Entendiendo biodiversidad como el conjunto de seres vivos que existen en un lugar, en este caso en Guatemala. Y entonces, en esta pérdida de biodiversidad que estamos documentando acá, hemos perdido bosques, pero no solo bosques, sino que hemos perdido también la fauna que va en estos bosques y otros organismos que están ahí, los hongos, bacterias y cantidad de organismos más. Vale la pena resaltar en esta diapositiva que si comparamos la cobertura forestal que tenemos marcada en el mapa del lado izquierdo en el año 16 con cómo está la distribución de las áreas protegidas registradas en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, nos damos cuenta que corresponde bastante bien, ¿verdad? Y efectivamente, este esfuerzo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que es una entidad de gobierno, en administrar la biodiversidad por medio de áreas protegidas, está dando cierto resultado. Un resultado que por lo menos nos permite asegurar la presencia de ejemplares en todos los ecosistemas del país. Y están divididos en diferentes sistemas de administración: administración pública, administración privada, administración municipal, administración por medio de ONGs o administraciones compartidas. Hoy en día registramos 32% más o menos del territorio nacional está bajo una declaración de área protegida y tenemos un registro alrededor de 345, 347 áreas protegidas registradas en el país. Eso es una solución que está funcionando y que tenemos que seguir trabajando, a pesar de las limitaciones que tiene esta entidad. Debo de resaltar también que dentro de los problemas en pérdida de biodiversidad, el tráfico ilegal, el consumo ilegal de partes de nuestra biodiversidad contribuye también a esa pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, la colecta de los huevos de parlama, ¿verdad? Esto contribuye dramáticamente a la pérdida de estas especies y todas las especies de parlamas o de tortugas marinas en el mundo están en peligro de extinción, incluyendo las nuestras. Así es que con esto, si nos damos cuenta en las respuestas que ustedes pusieron, pues aquí lo tengo resaltado del lado izquierdo y centrémonos entonces ahora del lado derecho en las soluciones. Y entonces entre las soluciones
Solamente reorganicé sus propuestas y las quiero leer y mostrar de que estaban en lo cierto. Y efectivamente debemos de involucrar todos los actores dentro del esfuerzo de eh, trabajar para disminuir y evitar completamente la pérdida de biodiversidad. Se necesita, por supuesto, un componente de políticas, de legislación bien establecidas, algunas ya existen, pero hay que aplicarlas, ¿verdad? Entonces, esto es un esfuerzo que hay que seguir trabajando. Hay un esfuerzo enorme en cuanto a educación ambiental y comunicación para la población, sobre todo la población joven, pero también la población adulta. Acciones preventivas, todo el tema de capacitación contra incendios, protección de animales, haciendo crianza en cautiverio y, por supuesto, resiembra, reforestación y una reforestación bien planificada, ¿verdad? Con especies nativas principalmente. Y la gestión de desechos sólidos y líquidos para evitar la contaminación de ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Entonces, esto fue muy bien respondido por ustedes, los felicito y quería realmente ampliarlo nada más. Ideas adicionales que quiero darles es que en sus empresas ustedes pueden contribuir voluntariamente generando un programa de sostenibilidad ambiental. Podrían medir su huella de carbono y procurar compensarla por medio de acciones de reforestación, ¿verdad? Y también podrían ustedes en sus empresas, en sus hospitales, clínicas, en sus hoteles, en donde estén, aún en sus casas, jardinizar utilizando especies nativas y priorizar las especies nativas por encima de las especies ornamentales introducidas para poder mantener la biodiversidad local y nacional. Entonces, estas son acciones muy concretas en cuanto a biodiversidad que ustedes ya pueden comenzar a implementar. Un par de ejemplos. Esta semana que pasó, hubo un evento en la Export muy interesante y presentó una persona desde El Salvador cómo están gestionando la sostenibilidad en un hotel llamado Árbol de Fuego en Cuscatlán, El Salvador. Es un hotel ecológico, aquí está la referencia y van a encontrar muy buenas ideas que ellos ya han implementado y ellos ya cuentan con un sello de verificación que se llama Biodiversity Check en turismo, que evidencia que ellos tienen un compromiso con la biodiversidad. Este es un buen ejemplo y les recomiendo revisarlo si desean. También en la página de en Canvas yo les he puesto un video sobre el Hotel Gringo Perdido y cómo ellos han ampliado entonces su gestión de biodiversidad. Pasemos al segundo tema y es el tema del problema ambiental relacionado con el aire. En cuanto a contaminación del aire, que está totalmente vinculada con cambio climático, estas son algunas de las respuestas que pusieron para describir el problema. Efectivamente, el problema radica principalmente en la quema de combustibles fósiles, es decir, petróleo y sus derivados, diésel, gasolina, búnker y demás, el carbón mineral y el gas natural. Todos estos, cuando se queman, cuando se meten a un motor y se combustionan, generan dióxido de carbono y otros gases. Pero este dióxido de carbono es un gas de efecto de invernadero. Eso es tal vez el más conocido, es el gas referente en cuanto a poder calorífico. Otro gas de efecto de invernadero es el metano, CH4. Y el metano es un gas natural que se produce por el proceso normal natural de descomposición orgánica, realizado por las bacterias principalmente. Y entonces el crecimiento de la producción agropecuaria, es decir, producción agrícola, pero también producción de animalitos para consumo, aumenta el desecho orgánico y, por supuesto, aumenta la necesidad de descomposición orgánica. El resultado es que también la liberación de metano se hace mayor. Lo interesante es que el metano es un gas de efecto invernadero con poder calorífico 20 a 30 veces mayor que el del CO2 y contribuye entonces a un calentamiento global importante. Y otra actividad humana productiva que contribuye a la contaminación del aire es la industria
por medio de sus actividades con los motores, producen CO2, pero producen también varios gases adicionales como óxido nitroso y otros óxidos relacionados a azufre, nitrógeno, fósforo y demás. Y estos contribuyen a un efecto llamado lluvia ácida. Se pueden disolver estos gases en la lluvia, en las gotas de lluvia, y cuando cae la lluvia, el pH de la lluvia ha cambiado. Ya no es un pH 7, un pH neutro, sino que es un pH que baja a 6, 5, 4 en algunos casos y efectivamente puede dañar ecosistemas, ¿verdad? Y volver algunos lagos totalmente pH muy ácidos, ¿verdad? Que luego hay que neutralizar con cal. Aquí en Guatemala tenemos problemas de lluvia ácida, sobre todo al inicio de la temporada de lluvia. Pero estos son algunos de los efectos entonces de la contaminación del aire debido a actividades humanas. Y en esta gráfica les recuerdo que los gases de efecto de invernadero, estos que mencioné, CO2, dióxido de carbono, CH4, que es metano, óxido nitroso y otros gases como el vapor de agua, contribuyen al calentamiento de nuestra atmósfera por medio de un efecto llamado invernadero. Es un calentamiento benéfico, porque sin él no tendríamos una atmósfera tibia, calientita, en la cual podamos vivir y mantenernos a gusto. Tendríamos variaciones de temperatura sumamente marcadas, ¿verdad? Con noches muy frías y con días sumamente calientes y hasta nos quemaría el sol. Entonces nos ayuda, ¿verdad? Una capa de protección, que es la capa de ozono, y pues este efecto de invernadero que se genera debajo de la capa de ozono y en donde está nuestro espacio de vivienda. Pero la acumulación de estos gases de efecto de invernadero hace que se caliente más. Y es entonces la acumulación de estos gases que contribuyen al calentamiento global y este calentamiento global entonces contribuye a un cambio climático. ¿Qué soluciones proponer? Si sabemos que el problema radica en los gases de efecto de invernadero, la solución es sencilla. Es básicamente disminuir el consumo de gases de efecto de invernadero. Entonces, decirles qué hacer no es complicado. El problema es que realmente las economías de país quieran hacerlo. Entonces, ahí es una cuestión de voluntad política y de voluntad de empresas. Y a nivel empresarial es totalmente factible y eso está caminando y hay muchas empresas que sí se están comprometiendo a cambiar su generación de energía, no depender tanto de combustibles fósiles y entonces instalar sistemas de generación de energía basados en energías renovables. Por ejemplo, el uso de energía solar, sobre todo en países tropicales como los nuestros. Esto es una opción bastante factible y no solamente hoteles, sino que hospitales y demás están instalando paneles solares para aprovechar esta energía. Aquí en la Universidad del Valle, nuestro nuevo edificio es un edificio que se alimenta principalmente a nivel eléctrico de los paneles solares que están sobre los demás edificios de la universidad. Yo he visto también hoteles que lo han instalado aquí en Guatemala, sé de otras empresas que lo instalan, así es que sí es factible y esto no solamente aprovecha esa energía, sino que también disminuye su facturación de cuenta de electricidad. Y si tuviera usted un excedente de producción de energía eléctrica, lo, al estar conectado al sistema y a la red nacional, puede generar un beneficio, es decir, un envío de esa energía al sistema nacional y contribuir de esa forma a esa electrificación nacional. Y tendría un crédito a su favor por parte de la empresa eléctrica de Guatemala. Entonces, esta es una opción interesante, al igual que otros sistemas de generación de energía. Consideremos, por ejemplo, energía eólica, que tal vez no es tan fuerte en Guatemala porque no tenemos vientos sostenidos todo el año. La geotérmica sí es muy interesante y podríamos considerarlo en varios lugares del país. Yo sé que hay hoteles que ya lo están utilizando, ¿verdad? Así es que hay que ponerlo en valor. Por supuesto, disminuir el uso de vehículos individuales y favorecer el transporte colectivo o transporte público. Esto reduciría también el consumo de combustibles fósiles en los vehículos. Ah,
en lo que eventualmente nos pasamos a vehículos eléctricos en Guatemala, que eso toda, o híbridos, eso todavía está en transición y no es necesariamente una solución inmediata para ustedes como empresarios. Para el tema del metano, quiero resaltar esta solución de biodigestores. Se las voy a explicar en un momentito, pero los biodigestores permiten entonces tratar los desechos orgánicos y transformarlos en dos desechos útiles. Un desecho que sería metano capturado que se conecta entonces a un sistema para calefacción de agua, por ejemplo, para generación de energía o para las cocinas. Pero ya es metano capturado que se va a quemar, pero para generar energía, para generar algo bueno. Y por supuesto el otro desecho es un desecho de un abono líquido o puede ser un abono en globos, ¿verdad? Así es que esto es una solución muy, muy factible. Y por último, entre las respuestas que ustedes colocaron, efectivamente, el tema de los rastros para el ganado, todo ese control es necesario trabajarlo, pero no atañe tanto nuestros empresarios dentro del curso, que son empresarios relacionados al sector salud principalmente. Aquí les presento algunos ejemplos. Resalto el buen ejemplo del Hotel Santa Teresita, Cahuilal Spa, realmente, que ellos utilizan la energía geotérmica de las aguas profundas que extraen cerca del volcán Pacaya, una zona activa, y entonces esto genera no solamente pues las aguas en las cuales uno se baña, sino que también genera parte de la energía del hotel y las aguas calientes. Entonces, bien hecho ese esfuerzo, y aquí les pongo cómo funciona un biodigestor. Un biodigestor reúne los desechos orgánicos que pueden ser humanos, pueden ser animales, pueden ser desechos de comida, estiércol, podría ser desecho de agricultura. Todo eso entra dentro de un sistema y este sistema va a producir entonces los dos desechos que les mencionaba, biogás, que sería metano, para cocinar o para calefacción o para energía, y biofertilizante. Y ya existen sistemas instalados en agricultura, definitivamente. Pero en el caso de ustedes, que son hoteleros, que están en sector salud, les doy un buen ejemplo de un hotel que ya lo está instalando y que efectivamente trata todos sus desechos orgánicos de esta forma. Y esto lo hace muy eficiente y se aprovecha entonces los dos desechos, el biofertilizante como fertilizante en jardines y el biogás para la producción de gas que se va a usar en las cocinas. Pasemos al tercer punto, que es la degradación y contaminación de suelos, un problema ambiental muy relevante en Guatemala. Y aquí lo vemos en dos temas. Un primer tema, que es un tema vinculado a la agricultura y un poco a la industria, pero es básicamente una explotación intensiva de suelos con monocultivos, con un exceso de utilización de agroquímicos y también la mala gestión de los desechos sólidos, que hace que la acumulación de estos desechos no tratados resultan en lo que llamamos comúnmente basura. Basura que queda sobre la tierra, que queda en los barrancos, que queda en las quebradas y que eventualmente puede terminar en ríos. Entonces contamina suelo, pero también puede contaminar agua. Y esta es una foto cabalmente de nuestro vertedero, la zona 3, aquí en Ciudad de Guatemala, en donde se hace una clasificación parcial y simplemente se entierra, se compacta y eso es todo. Pero cuando llueve demasiado, aquí tenemos una pérdida de estos desechos que se van lamentablemente al río Las Vacas. Soluciones a la degradación y a la contaminación de suelo. Pues a nivel de agricultura, pues hay muchas soluciones y no me voy a adentrar mucho a esto, pero ustedes identificaron varios de ellos, los felicito. Pero es todo el tema de manejo sostenible de la agricultura, rotación de cultivos, agroforestería, un manejo integrado de nutrientes. Y aquí quiero resaltar algunos buenos ejemplos. Fincas o productores de productos agrícolas orgánicos que los están vendiendo a restaurantes, hoteles y, ¿por qué no? Podrían venderlos a hospitales. Para las cocinas,
sobre todo proveyendo una alimentación de producción orgánica. Cowba Farms y otras empresas lo están haciendo, pero esto es interesante porque consumir productos que están producidos relativamente cerca de donde nos encontramos reduce la huella de carbono del transporte de estos productos y qué mejor si son orgánicos, ¿verdad? Entonces esto definitivamente, aunque ustedes no están en el sector agrícola, ustedes como empresarios que tienen cocinas y ofrecen servicios de alimentación, definitivamente pueden tomar esto en consideración para disminuir su huella ecológica y hacer un favor a nuestra cadena de valor, sostenibilidad. Soluciones propuestas también involucra estas producciones hidropónicas, ¿verdad? En donde tenemos un uso mucho más eficiente del espacio y una producción alta en espacios muy reducidos, en donde casi no se usa suelo, se utiliza agua con nutrientes y esto genera entonces excelentes cultivos, por ejemplo, de ensaladas. Y dentro de estas soluciones, sobre todo la gestión de desechos sólidos bien planificada, con planes de gestión de desechos, es lo necesario. Y entonces aquí quiero resaltar, es un ejemplo conocido de muchos, el IRTRA, con sus varias instalaciones. Todas las instalaciones de IRTRA en Guatemala tienen su propia planta de tratamiento de desechos sólidos y también su planta de tratamiento de desechos líquidos. Pero aquí les pongo el ejemplo, esta planta en donde por supuesto comienzan con una separación de desechos, desechos orgánicos, desechos inorgánicos y un tratamiento separado de cada uno de ellos. Y entonces quiero mostrarles algunos datos interesantes para Guatemala. En Guatemala, más del 50% de nuestros desechos son orgánicos. En general, no digo que en hospitales así sea, por supuesto que no. Son otro tipo de desechos, son desechos hospitalarios. Pero en zonas residenciales, en el área hotelera, en el área de cocina, por supuesto que sí. Es un desecho principalmente orgánico y luego tenemos una serie de otros desechos, ¿verdad? Y entonces esa separación de basura es importante hacerla porque el desecho orgánico se puede aprovechar inmediatamente para hacer abonos. Entonces, esta es una muestra muy rápida de cómo debiera de ser el tratamiento correcto de los desechos. Entonces, si sale del hogar o de la fuente de generación, sea empresa, sea hogar, sea industria, sea lo que sea, la separación en la fuente es clave. Separación entre orgánicos e inorgánicos para comenzar, entre los reciclables y los no reciclables, ¿verdad? Y aquí hay toda una normativa de país que hay que conocer y aplicar, el Acuerdo 164 que ya va a entrar en vigencia. Los restos que son orgánicos tienen que apartarse y estos se pueden hacer en compost, en abono, ya sea por medio de lombricultura o por medio de descomposición bacteriana, nada más, pero esto va a una disposición final que van a ser básicamente abonos, que se puede ir a jardín, que se puede ir a agricultura, que se puede vender, ¿verdad? Pero ya es un producto útil. Y lo que no es orgánico se va a una planta de clasificación y de tratamiento. Dentro de esta planta, lo que aquí se tiene que volver a revisar y lo que sí se puede separar en orgánico, sobre todo cuando hay un tratamiento en donde separamos ya los lodos, estos lodos pueden ir a disposición final porque son lodos orgánicos, ¿verdad? Pero la parte inorgánica se separa y eventualmente se envía por separado a las diferentes plantas de tratamiento para reciclaje y se podría volver a utilizar. Y por supuesto, lo que no es reciclable, entonces lo ideal es que se incinere y o que se vaya a un relleno sanitario, ¿verdad? Esos serían los tratamientos idóneos. Hice un apartado aparte en cuanto a desechos hospitalarios. Quienes están en hospitales o en centros de salud o en el área de salud, ustedes saben que sus desechos son desechos muy diversos. Entonces, si tienen desechos que salen de la cocina, por favor, trátenlos como desechos domiciliarios y denles este trato. Pero si tienen desechos que son desechos que salen realmente de la operación del hospital en sí, en donde tenemos desechos punzocortantes, infecciosos, patológicos, desechos peligrosos, todos estos necesitan un tratamiento aparte. Ustedes lo saben mejor que yo. Y aquí lo ideal es que
Si no tienen una planta de tratamiento propia en donde se hace todo ese tratamiento, entonces subcontraten los servicios de una empresa especialista que pueda hacer este tratamiento, porque cada uno de los desechos tiene que ser separados y tratados de manera diferente, ¿verdad? Y por último, un apartado en cuanto a desechos electrónicos. El tratamiento es lo mismo. Los desechos electrónicos simplemente tienen muchos componentes y contienen plásticos, diferentes tipos de plásticos, metales, diferentes tipos de metal como cobre, hierro, aluminio, oro en algunos casos, plata y otros. Contienen, eh, no sé, otras partes que tal vez no se puedan reutilizar, ¿verdad? Lo que hacen las pantallas y demás. Entonces, los desechos electrónicos tienen que pasar también por un proceso en el cual se tienen que desarmar, separar en las partes que sí puedan ser reutilizadas y las partes que puedan ser recicladas y las partes que realmente no se puede hacer nada con ellas y que deberían de ir a incineración, ¿verdad? O a un relleno sanitario. Entonces, entendamos que la gestión de desechos sólidos es compleja, pero tenemos muy buenas formas de manejarlo, ya sabemos cómo hacerlo, pero es cuestión realmente de tomar decisiones correctas. Y tal vez entre las mejores decisiones es que comencemos a no consumir tanto. Esa es la mejor decisión. Es no consumamos lo que no necesitamos consumir para no producir tanta basura, ¿verdad? Entonces, esa sería una primer buena solución a implementar. Quiero ir terminando entonces con el último problema ambiental. Este es el número 4 y es la escasez y la contaminación del agua. Entonces les muestro los dos problemas que ustedes identificaron muy bien. Un primer problema es el uso excesivo del agua. Y aquí les muestro una gráfica sobre cómo está distribuida la, la actividad humana en cuanto a los usos. Y ven en azul que es la agricultura, el área productiva en la cual se requiere de más agua a nivel mundial. Guatemala no es excepción, somos un país netamente agrícola y por lo tanto extraemos mucha agua, tanto de subsuelo como de ríos y lagos, para uso en riego. Es más o menos un 60, 70, hasta 80% dependiendo de los países. En Guatemala andamos por 80%. Luego la industria es el segundo sector que más consume agua, principalmente para enfriado de la maquinaria y para otros procesos industriales, ¿verdad? Algunos sí lo necesitan, sobre todo la producción eh, agroindustrial requiere de agua en los productos alimenticios. Algunos países, esto puede subir muchísimo, ¿verdad? 40, 50%. En Guatemala andamos por un 10% más o menos de uso industrial, porque nuestra industria no es tan importante comparado con la producción agrícola. Y por último, el consumo municipal o residencial se refiere a nuestro uso en casa. Y aquí hay un consumo que varía entre un 8 a un 11, 12% a nivel mundial y va a variar un poquito dentro de los grupos socioeconómicos. Si tenemos más jardines y más vehículos y casas más grandes, el consumo es mayor principalmente para riego en jardines y para lavado de vehículos. Si podemos reducir estos dos consumos, vamos a llegar al consumo normal de casi la mayoría de habitantes, que es alrededor de un 8% del consumo mundial. ¿Okay? Y el otro problema es el de contaminación de aguas. Contaminación de aguas por productos agroquímicos, desechos sólidos, heces fecales salen de las zonas residenciales y demás. Entonces, esto ya lo conocemos. Vamos a ampliar un poquito más al respecto y sobre todo entender las soluciones propuestas. Viendo las soluciones que ustedes mismos escribieron, las coloco aquí y las ordené un poquitito. Importante la parte de regulación. Y aquí Guatemala tiene un gran vacío. Guatemala no tiene ley de aguas. Se han hecho 20, 30 propuestas a Congreso, ninguna ha sido aprobada. Y al no tener ley de aguas, tenemos entonces un peligro enorme de sobreconsumo
por algunos actores y al tener un sobreconsumo por extracción de pozos privados, es posible que le resten agua a los vecinos, generalmente comunidades que no tienen sus propios pozos o que dependen de pozos municipales que se van secando. Entonces, esto es una acción sumamente importante. Y quiero recordarles que el agua es un bien escaso, sobre todo si entendemos el agua como agua dulce disponible para consumo humano. Les recuerdo que el 97% del agua en el planeta es salada y de ese pequeño 3% de agua dulce, la gran mayoría está en hielos, ya sea en los glaciares, arriba de las montañas o en las capas polares, polo norte, polo sur. Y luego, pues tenemos una cantidad alrededor de 30% de este 3% que corresponde a acuíferos, es decir, agua debajo de la tierra, que es la que estamos extrayendo por medio de pozos. Y más o menos 1%, menos del 1% realmente es agua de ríos y lagos, que es agua superficial que podemos tomar inmediatamente, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que esa agua es escasa y en Guatemala, que es un país de agua, somos un país en donde abunda el agua de ríos, de lagos y tenemos buena lluvia. Lamentablemente, del 15% del agua que usamos a nivel nacional, contaminamos el 100%. Y entonces el agua limpia es escasa en Guatemala. Entonces, soluciones, hay que limpiar el agua que hemos ensuciado previo a verterla a ríos y lagos nuevamente o a inyectarla a subsuelo. Entonces, dentro de las soluciones muy bien identificado, necesitamos trabajar con plantas de tratamiento de aguas en la fuente en donde se están contaminando. Mucho mejor hacerlo en la fuente que estar poniendo una planta de tratamiento de aguas en un río, en donde el caudal es mayor y donde el proceso va a ser mucho más lento, ¿verdad? Aunque sí se puede hacer, y eso es lo que se hace con el río Chayapixcayá, los dos ríos que son desviados y son entubados y se van a la planta de tratamiento de aguas en Lodecoy, Misco, que provee entonces de agua filtrada, limpia, potable para la comunidad de Misco y parte de Guatemala. Entonces, estas PTARs o plantas de tratamiento de aguas residuales son clave. Por supuesto, hay que impulsar proyectos de captación de agua de lluvia y solución obvia, no consumamos más agua de lo necesario. Si no estás usando el agua, cierra el chorro, ¿verdad? Como enseñamos a los niños. Les muestro brevemente cómo funciona una planta de tratamiento de aguas. No es un sistema complejo, pero sí es un sistema que pasa por varias etapas y filtros y no basta con una etapa. Hay que hacer las 5 etapas para tener un agua depurada limpia. Comienzo al lado izquierdo, entran las aguas residuales, que son aguas principalmente de residenciales. Si fueran industriales, tienen un tratamiento adicional porque tenemos que identificar los contaminantes principales. Pero dado que estos serían aguas residenciales que estamos tratando en este esquema, hay una primera etapa en donde por medio de rejías se eliminan los primeros sólidos que se pueden eliminar, sólidos flotantes, plásticos y demás. Y por supuesto se pone algunos floculantes para que sedimente los sólidos que podrían caer al fondo y eso facilita la recolección de lodos. Esos lodos se van a ir a un biodigestor de lodos y eventualmente estos se van a ir como abono agrícola. Entonces, esta es una primera etapa de eliminación de lodos. En esta parte de desengrasado se pone ciertas sustancias para hacer que las grasas se puedan ver y separar fácilmente, porque la grasa flota sobre el agua, entonces hay una eliminación de grasas en esta etapa arriba, en donde se colectan las grasas, y estas grasas luego son tratadas. El agua que sigue entonces es pasada a un tratamiento biológico, y este tratamiento biológico va a capturar los nutrientes que van a quedar. Es decir, quitamos los sólidos, quitamos las grasas, lo que quedan son nutrientes disueltos. Entonces, estos nutrientes disueltos pueden ser
alimento, entre comillas, para organismos vivos. Aquí vamos a poner plancton, vamos a poner fitoplancton, cianobacterias, organismos que van a chupar y capturar estos nutrientes, que son fosfatos, nitratos, sulfatos, azúcares, ¿verdad? Cantidad de nutrientes que hace que estos proliferen y crezcan. Y que si esto ocurriera en un lago, hace que el lago se ponga realmente verde. Es lo que está ocurriendo en algunos lagos de Guatemala. Pero ellos capturan estos nutrientes y limpian el agua. Y lo que se hace después es eliminar estos organismos vivos por medio de una cloración o por medio de algún otro sistema para matar los organismos vivos o retirarlos. Y entonces tenemos un decantador y obtenemos agua limpia. Todavía no es agua potable, pero es agua limpia que ya no tiene esa alta cantidad de nutrientes y entonces se puede descartar como agua depurada a un cuerpo de agua. Si se quiere utilizar para consumo humano, pasa por un paso adicional, que sería el de cloración o el de potabilización, ¿verdad? Y cloro es una de las formas de potabilizar. Pero como ven, es un esquema relativamente sencillo y tenemos la tecnología. Es cuestión de instalarlo. Nuestra deficiencia en Guatemala es que no tenemos suficientes plantas de tratamiento de aguas para la población en los diferentes poblados, sean grandes o pequeños. Soluciones en casa. Bueno, en primer lugar, en sus empresas, toda empresa grande debiera tener una planta de tratamiento de aguas. Entonces, hospitales debieran de tener una. Hoteles grandes debieran de tener una. ¿Verdad? Industrias deben de tener una. Y yo sé que esto funciona muy bien. Hay hospitales y hay hoteles ejemplares en esto. Y vale la pena resaltar entonces sus buenos ejemplos. Pero también en pequeña escala podemos tomar decisiones para disminuir el consumo de agua y utilizar agua limpia. Entonces, algo tan sencillo como rechacen el uso de botellas de agua, así como estas, ¿verdad? No utilicemos botellas de agua. Sería mejor utilizar un pachón de vidrio, utilizar un pachón de metal y rellenarlo, ¿verdad? Y tener entonces agua filtrada, ya sea agua filtrada por filtros de ozono, filtro de carbono activado, o puede ser ecofiltros, ¿verdad? Y servirlo en vaso para consumo. Y entonces no estamos usando tanto plástico de uso único. Me tomo un vasito de plástico y tiro el vaso. Eso es generar basura. No es necesario. ¿Okay? Soluciones en casa o en la oficina son factibles y lo puedes instalar. Y la otra solución es la última que quiero resaltar, es Guatemala siendo un país de tanta agua y de buena lluvia, podríamos estar capturando agua de lluvia en cisternas. Y esto ayudaría para disminuir el consumo de agua para limpieza o para riego, porque ya no tendríamos entonces que prender el chorro y agarrar agua de subsuelo para regar. ¿Verdad? Entonces, hay muchos sistemas, lo encuentras fácilmente online. Se hace en algunos países en donde realmente es una escasez dramática. Ciudad de México lo tiene instalado, hay empresarios que lo hacen, pero son sistemas que funcionan ya sea en tinacos que están sobre la tierra o sobre los techos, o a veces están construyendo las cisternas debajo de la tierra y tienen un sistema de bombeado que funciona. Así es que esto funciona, vale la pena considerarlo, sobre todo viendo que Guatemala va hacia posibilidad de escasez de agua y desertificación en ciertas zonas, ¿verdad? Y que estamos recibiendo lluvias muy intensas, pero en un tiempo mucho más corto que antes. Bien, estos eran las respuestas que ustedes plantearon a los 4 problemas ambientales. Yo solo que voy a ampliar entonces el concepto de economía circular porque engloba varios de estos conceptos para entrar entonces a inversiones verdes. La economía circular es un nuevo modelo comparado con el modelo tradicional de la economía lineal, en la cual se extrae la materia prima, se produce, se consume y se bota, ¿verdad? Esto es un sistema lineal. En la economía circular, lo que se procura es que sí, hay una extracción de materia prima, se utiliza, pero en vez de que hay un descarte, el descarte no termina solo en tirar, sino que el descarte genera residuos que son reutilizados, reciclados y vuelven a entrar dentro de un sistema útil. ¿Ok? Entonces,
efectivamente requiere de sistemas nuevos establecidos para disminuir nuestros desechos sólidos. Podría aplicar en desechos líquidos, por supuesto, pero esto aplica sobre todo en temas sólidos. Y este concepto de economía circular puede aplicar de muchas formas. Así es que les invito a que indaguen más al respecto. Los principios de esta economía están basados en la eliminación de residuos y contaminación, el uso de energía renovable, la preservación de la vida útil de los productos y de su materia prima, y por supuesto la innovación y la reinvención de modelos de negocio, que esto es el siguiente tema que vamos a discutir en nuestro curso. Así es que muy importante retener este concepto de economía circular porque va a ser útil para el tema de innovación que vamos a comenzar a aprender prontamente. Entonces es un cambio de paradigma, básicamente lo que estamos proponiendo, una propuesta que ya viene desde varias décadas atrás. Genera una serie de beneficios ambientales, económicos, sociales, y por supuesto también tiene vinculación con el cambio climático en el sentido que al reducir muchos desechos, reducimos también la contaminación atmosférica por medio de gases que se escapan y que están contribuyendo a este cambio climático y por supuesto reduce la cantidad de residuos en sí. La podemos hacer y esto se aplica en dos grandes ciclos y les quiero mencionar en primer lugar un ciclo biológico que es un ciclo natural en el cual aprovechando toda esta descomposición natural aeróbica, la producción de biogás, metano, ¿verdad? A raíz de pues la descomposición orgánica natural. Aquí podemos aplicar el concepto para biodigestores. Ya hablamos de esa solución anteriormente, ¿verdad? Y la reutilización, entonces, de materia orgánica para producir nutrientes que luego regresamos a la tierra. ¿Ok? Esto es un sistema natural. Es lo que hace la naturaleza y nosotros solamente estamos aprovechando esa regeneración extraordinaria que tienen los sistemas naturales y podríamos aplicarlo en un ciclo técnico en el cual utilizamos actividades humanas para hacer lo que haría la naturaleza. Lo que pasa es que los desechos de productos industriales que la humanidad ha inventado, como el plástico, eso no se va a degradar solo. El plástico no es biodegradable. Aunque lo digan, tiene partes degradables, pero los microplásticos nunca se van a degradar. Pero hay otras sustancias orgánicas, perdón, inorgánicas que podríamos aprovechar bien. Vidrio se puede reciclar completamente, casi en un 100%, excepto ciertos vidrios que tienen algunos componentes que lo hace no reciclable. Por ejemplo, si contiene plomo, si contiene hierro, si contiene otras aleaciones, efectivamente ya no es reciclable. Pero vidrio y metales, varios de los metales son totalmente reciclables. Hierro, aluminio, cobre, oro, plata, etcétera. Estos son reciclables y vale la pena aprovecharlos. Entonces, en este sistema sí se podría reaprovechar. Así es que aprovechemos esta regeneración de la naturaleza y apliquémoslo a nuestro ciclo técnico, porque al final los residuos son un invento humano. ¿Por dónde comenzar? En casa. Ese es el mejor lugar donde comenzar. Termino entonces con inversiones verdes y esto es información que ya está en su curso en Canvas. No lo voy a repetir, sé que ustedes ya lo leyeron o pueden leerlo. Y solo recalco que las inversiones verdes no es nada más que invertir económicamente, invertir tiempo, invertir recurso humano en estas soluciones ambientales a situaciones que generamos en nuestras empresas, en nuestras actividades humanas. Y lo que queremos lograr con una inversión ambiental es disminuir nuestro impacto negativo en el ambiente y contribuir, por supuesto, a la sostenibilidad ambiental. Una serie de áreas principales en la cual puede aplicarse, sobre todo la parte energética, la parte de gestión de residuos, la parte de gestión de agua y, por supuesto, la parte de edificaciones verdes o el tema de biodiversidad. Así es que ya se quedarán ustedes con estas ideas que ya han comenzado a fructificar y yo sé que tienen este ejercicio eh, grupal en el cual les invité a que piensen en ideas para inversiones verdes
varios ya han entregado su trabajo, los felicito, les agradezco mucho, pero si surgen nuevas ideas después de ver esto o de leer un poco más, siéntanse en libertad de tomarlo en cuenta para ya su proyecto que van a trabajar en las próximas semanas. Así es que con esto me detengo y agradezco entonces su eh, participación y asistencia a este tiempo corto de presentación. La intención era ampliarles sobre inversiones verdes en relación a todo el tema de sostenibilidad ambiental y economía circular. Quédense con nosotros en los próximos días de curso. Entramos a una nueva fase y va a ser realmente interesante porque de ahora en adelante van a ser trabajos para implementar una inversión verde en tu empresa. No te lo pierdas.